irnos a la palabra del Señor esta noche en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Sí, le voy a dar chance para que lo busque. Gloria a Dios. Me gusta que usted siempre corrobore la palabra, porque la versión que vamos a leer es la Biblia de las Américas. Y sabemos que la mayoría tenemos la versión tradicional, ¿verdad? Aunque no cambia mucho. Eclesiastés está cerca de los Salmos, de los Proverbios. Gloria a Dios. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice así: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso debajo del cielo o bajo el cielo. ¿Cómo saber nosotros en el tiempo de Dios, en el mapa de Dios, cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo? Porque sabemos, amados, que durante mucho tiempo hemos estado predicando de que el Señor viene, de que el Señor viene, de que el Señor viene. Y muchos hasta hacen mofa de eso, ¿verdad? Muchos que no tienen temor de Dios y dicen, ustedes siempre dicen lo mismo, que el Señor viene y nunca ese Señor que ustedes predican viene. Entonces queremos nosotros conocer en qué tiempo nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es el mapa de Dios? ¿Cuál es la agenda de Dios? En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 19, déjenme hacer un poquito más acá porque no le quiero botar el florero a la pastora, porque me lo cobra. Dice Lucas 4, 19, y aquí está hablando Jesús cuando fue invitado a la sinagoga. Mire cómo Jesús, a pesar de que tenía diferencias con los fariseos, Jesús se congregaba. Jesús siempre estaba en la sinagoga, e inclusive hasta en la misma sinagoga hizo milagros. Entonces, si Jesús se congregaba, a pesar de que tenía diferencias con los fariseos, nosotros también, ¿verdad? ¿Por qué no nos vamos a congregar? ¿O por qué no vamos a tener o a desperdiciar la oportunidad de alabar al Señor en su santo templo? Entonces el Señor fue invitado a leer un texto, y ese texto está en el libro de Isaías capítulo 61, y eso es lo que el Señor está haciendo. Y cuando el Señor lee este texto, en la parte del versículo 19, está hablando de lo que el Mesías iba a venir a hacer. Y dice el Señor que Él ha venido a predicar el año agradable del Señor. Y dice el versículo 20, y enrolló el libro y lo dio al ministro. Antes eran rollos, ¿verdad? Antes eran rollos. Entonces el Señor abrió el rollo, y el Señor comienza a hablar de lo que iba a hacer el Mesías. Y dentro de las cosas que iba a venir a hacer el Mesías, Él iba a venir a libertad, iba a venir a cambiar el llanto por alegría, ¿verdad? Un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Usted lo puede leer ahí, ¿verdad? Todo el capítulo 4. Pero me interesa que tomemos esta noche la parte que yo le marqué ahí en amarillo: el año agradable del Señor. Él ha venido a predicar el año agradable del Señor. Entonces, de ahí parte un tiempo histórico. Y sabe que cuando el Señor comenzó a decir esto, cuando predicó esto, el Señor marcó ese tiempo diciéndole a todos los que estaban ahí: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Todo lo que Isaías 700 años había escrito, el Señor les está diciendo: hoy por medio de mí se está cumpliendo esta palabra. Y el Señor mismo está marcando un tiempo de partida, un tiempo histórico. Ahora, cuando el Señor hablaba del año agradable del Señor, ¿a qué se refería? ¿Sabe que en el Antiguo Testamento encontramos que cada 50 años se celebraba algo que se le llama el jubileo, o se le llamaba el jubileo? Y en ese año 50, dentro de las cosas que pasaban, encontramos que aquellos que por cualquier circunstancia habían vendido su herencia, la habían perdido, la habían empeñado por lo que sea, lo podían recuperar.
podían recuperar su heredad. Número 2, también sucedía que en ese tiempo las personas que tenían deudas, no importaba la cantidad, sus deudas eran perdonadas. Y número 3, las personas que se habían hecho esclavas eran declaradas libres. Eso pasaba en ese tiempo de jubileo que se llamaba el año agradable del Señor. No era un año, sino que era un tiempo. Y esto era lo que estaba sucediendo. Pero nosotros sabemos que en Jesús se cumplieron todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento y que Pablo dice que eran sombra de lo que íbamos a nosotros ver revelado en Cristo Jesús. Entonces, para nosotros el año agradable del Señor es ese tiempo de liberación que nosotros podemos encontrar ahí resumido en esos 3 puntos. Ese tiempo de liberación, el año agradable del Señor, Jesús lo está marcando. Él dice: desde ahora yo he venido a proclamar esto. Entonces ahí partimos de un tiempo histórico. Luego, amados, quiero yo que esta noche también comparemos lo que el Señor leyó con lo que dice el libro de Isaías en base a este texto. Miren lo que dice Isaías 61:2. Eso lo escribió Isaías hablando del Mesías, que nosotros lo encontramos ahora revelado en Cristo Jesús. Decía Isaías: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que es lo mismo que el año agradable del Señor. Ahora, mire que yo le marqué en amarillo algo que decía Isaías que Jesús no leyó. Y decía Isaías: y va junto, y el día de venganza del Dios nuestro. Esto Jesús no lo declaró. Jesús no declaró que Él venía a establecer el día de venganza del Dios nuestro. Entonces nosotros aquí encontramos dos situaciones históricas que a partir de Jesús nosotros vamos a encontrar. Número 1, el año agradable del Señor. Él lo vino a proclamar, Él lo vino a predicar. Pero lo que el Señor no dijo fue el día de venganza del Dios nuestro. Eso Él no lo vino a proclamar, porque Él vino a proclamar este año agradable para un grupo de personas. Para un grupo de personas que iban a escuchar su mensaje, que iban a aceptar su mensaje y que le iban a aceptar a Él como su Señor y Salvador y como su Mesías. Entonces, esta segunda parte no es para ese grupo de personas. Y quiero decirle algo: ese grupo de personas que ha escuchado y que ha aceptado su mensaje y que sabe que el Señor es su Salvador, su Mesías, somos usted y yo. Entonces, esa palabra es para usted y para mí. Entonces, el tema de esta noche: ¿en qué tiempo estamos según la agenda de Dios? ¿En qué tiempo estamos según la agenda de Dios? ¿Sabe usted que Dios no hace nada de forma improvisada? Dios tiene ya establecido todos los tiempos históricos de esta humanidad. Todo lo que tiene que ver con los seres humanos, Dios ya tiene establecido su tiempo histórico desde su partida hasta su final. Y nosotros necesitamos conocer esto para saber dónde nosotros estamos. Y es de esto entonces que yo quiero hablarles esta noche. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 10, dice, está hablando de Cristo Jesús, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, yo le marqué ahí, ¿verdad?, en amarillo, dos cositas que necesitamos entender en esta noche. Que hay algo en ese mapa, en ese plano histórico del ser humano, que el Señor ha diseñado y que se conoce como dispensaciones. Y esas dispensaciones nos dan cumplimiento de tiempos establecidos para los seres humanos. Eso, número 1. Ahora, también quiero que notemos algo, que esos tiempos que se van estableciendo para los seres humanos tiene también que ver con cosas, hermanos, ¿verdad?, que van a pasar ahí en los cielos.
Pero esa segunda parte no la vamos a ver hoy por cuestión del tiempo, sino que quiero que usted esta noche se dé cuenta o que revisemos cómo a través de la historia esa agenda de Dios se ha ido cumpliendo. Y vamos a comenzar explicando esto que nos dice la palabra en Efesios, que se conoce como dispensaciones. Ahora, no sé usted qué entiende por dispensación o por dispensar. Por ejemplo, imagínese que usted tenga que pagar un impuesto y llegue allá y el alcalde le diga, ¿sabes qué? Porque eres un ciudadano ejemplar, te voy a dispensar los impuestos. Ojalá que así fuera, ¿verdad? Entonces, las dispensaciones son tratos. Y usted como buen ciudadano le dice al alcalde, no, yo lo voy a pagar, yo no voy a aceptar que usted me regale nada. Haríamos algunos eso, ¿verdad? Todos dicen amén. Es un trato, ¿verdad? Por ejemplo, yo le hice un trato al hermano Elí, nomás entró, ¿verdad? Y el hermano Elí me dijo, trato hecho. Entonces, las dispensaciones son tratos de Dios. A través de la historia, y este primer trato se le conoce como el trato del Edén, en el huerto del Edén. Ahí aparece el primer trato de Dios con el ser humano. Sabemos de que pues Dios creó al hombre, ¿verdad? Y todos conocemos la historia de la humanidad. Y ese trato se conoce como el trato o la dispensación de la inocencia. ¿Por qué la dispensación de la inocencia? Era que Adán y Eva eran, ¿cómo se llama? Así como niños que no sabían. No, hermanos, cuando hablamos de inocencia no se trata de eso. La inocencia tiene que ver en cuanto al conocimiento del pecado. Ellos no conocían lo que era el pecado. Ellos no conocían lo que era la maldad. No conocían lo que era transgredir y ofender a Dios. Por eso ese primer trato de Dios con el hombre en el huerto del Edén se conoce como la dispensación de la inocencia. Entonces vemos este primer trato. Ahora, este trato fue quebrantado. Este trato fue roto. Este trato, cuando Adán y Eva decidieron aceptar ahora un trato con el enemigo, ese trato se quebrantó. Y ese trato con Adán y Eva, hermanos, Dios esperaba que fuera pues de forma continua, pero el hombre lo quebrantó. Y en el mapa, y en ese mapa de los tiempos históricos, este es el primer o la primera dispensación que encontramos. Luego encontramos un segundo trato de Dios, y ahora este segundo trato es por medio ahora de Adán, pero fuera del Edén. Ahora es con Adán, ahora es con aquella nueva humanidad. Y este trato se le conoce como la dispensación de la conciencia. Hablamos que al principio se conocía como la dispensación de la inocencia, pero ahora, de ahora en adelante, cómo los seres humanos iban a agradar a Dios, cómo se iban a justificar delante de Dios por medio de la conciencia. ¿Qué les iba a dictar lo que era bueno y lo que era malo? Era su conciencia, porque Dios, aunque no hayamos, ¿verdad?, reconocido su señorío, a todos los seres humanos el Señor ha depositado algo que se llama conciencia. Y nadie puede decir, yo no sabía, yo no conocía. Todos tienen conciencia. Y por esa conciencia nosotros podemos distinguir lo que no está bien, ¿verdad?, y lo que está bien delante de Dios. Entonces, este trato con Adán se conoció como el trato de la conciencia. Y también sabemos que los hombres fallaron en este trato. También sabemos que aquel hombre llamado Caín, que era, hermanos, el descendiente, era el primer ser humano que encontramos en la Biblia como el hijo de Adán y Eva, fracasó. Sabemos, ¿verdad?, que el primer asesinato lo encontramos por medio ahí de Caín. Y este trato de Dios con la humanidad fracasó, se terminó. Y esa dispensación acabó. Entonces comienza otra dispensación. Y esta dispensación la encontramos y se conoce también como la base, la dispensación de Noé, en los tiempos de Noé.
y se conoce como la dispensación del gobierno humano. Entonces, desde Caín hasta Noé, todo ese tiempo se conoce como el tiempo o la dispensación del gobierno humano, donde los hombres comienzan a establecer ciudades, los hombres comienzan a establecer sus propias leyes, comienzan a gobernarse solos, y sabemos que por esa misma conciencia, los hombres debieron de tener la forma de gobernarse de acuerdo pues a los principios morales que Dios depositó en cada uno de ellos. Pero ¿cómo nosotros encontramos en la Biblia que era el tiempo hasta Noé? Eran tiempos, hermanos, de degeneración, ¿verdad? Moral, personal. Hasta ese tiempo de Noé encontramos que todos los pensamientos del hombre, del ser humano, eran, dice, de continuo ¿a qué? De continuo a la maldad, de continuo a lo malo. Entonces el hombre fracasó en cuanto al gobierno propio, no pudo gobernarse y transgredió la ley de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo en esto que se conoce como el trato de Dios con el hombre duraron estas dispensaciones? Con el de Edén, con el de Adán y Eva en el Edén, la dispensación de la inocencia, no sabemos cuánto tiempo duró. Pudieron haber sido meses, años. Si estamos hablando, ¿verdad?, cómo nosotros medimos el tiempo, pudieron haber sido centenares de años, miles de años, no lo sabemos. Millones de años, no lo sabemos. Porque en el tiempo de Adán y Eva, en ese tiempo de la inocencia, antes de caer, ellos no estaban metidos, ¿verdad?, en este calabozo llamado tiempo. Era, hermanos, convivir en un espacio sin tiempo. Para ellos no había tiempo. Ahora nosotros entonces no sabemos cuánto tiempo pasó. Entonces en ese tiempo, ¿verdad?, en ese tiempo, valga la redundancia, no sabemos nosotros cómo medirlo. Y sabe que cuando nosotros estemos, ¿verdad?, en la restauración de todas las cosas, vamos a vivir también en esa atmósfera donde no va a haber tiempo. Cuando estemos allá en la presencia del Señor, no vamos nosotros a estar encerrados en algo que se conoce como tiempo. Va a ser un tiempo sin tiempo, valga la redundancia. Ahora, ya desde Caín, ¿verdad?, desde Caín hasta Noé, los estudiosos dicen que son más o menos 2000 años. Más o menos 2000 años. ¿Y cómo lo saben? Bueno, han comenzado a contar desde Caín. Dice, y Caín vivió tantos cientos de años, y luego tuvo un hijo, y este duró tantos cientos de años, y luego el otro tuvo un hijo, y así han ido sumando, y han ellos reconstruido una línea de tiempo hasta Noé, y se han dado cuenta que ese tiempo que se conoce como el trato de Dios con el hombre abarca más o menos 2000 años. Entonces aquí encontramos que se termina en el mapa de Dios un periodo de tiempo que se conoce como el trato de Dios con el hombre. Entonces el hombre fracasó, el ser humano fracasó, y Dios comienza otro trato. Y este trato ahora se conoce, o ese trato es con una nación, por medio de una nación llamada Israel. Y comienza por medio de un hombre llamado Abraham. La base de este trato, de este nuevo trato de Dios con el ser humano, es con un hombre llamado Abraham. Usted sabe, conoce la historia. Dios llama a Abraham desde un lugar conocido como Ur de los Caldeos, era Babilonia. Y Dios le dice, sal de ahí, porque de ti voy a hacer una nación grande. Y Dios le da una promesa a Abraham. Entonces, esta dispensación se conoce como la dispensación de la promesa. Porque en Abraham Dios le dice, de ti voy a levantar una nación grande como las estrellas como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces Dios ahí hizo un trato con un hombre llamado Abraham. Y se conoce este trato o esta dispensación como la dispensación de la promesa.
Luego encontramos que Dios sigue con este trato con Israel y ahora es por medio de Moisés. Dios le dice a Abraham: esta nación que va a salir de tus lomos va a estar esclava en una nación por 400 años. Y como Dios lo dijo, por 400 años Israel estuvo esclavo allá en Egipto. Y luego de que sale de Egipto, la base de este nuevo trato, de esta nueva dispensación, es con Moisés. Y se conoce esta dispensación como la dispensación de la ley. Ya vimos que Dios anteriormente dejó al hombre, que el hombre creara sus propias leyes, que el hombre se gobernara solo, y el hombre fracasó. Y ahora Dios les da algo que se conoce como la ley, mandamientos, mandamientos, reglamentos, leyes de parte de Dios. Más de 623 preceptos que Dios les da para que el ser humano pueda vivir de acuerdo a los parámetros morales, ¿verdad?, de Dios. Igual el hombre no pudo satisfacer la ley de Dios. Y este trato de Dios, ahora con una nación llamada a Israel, el hombre tampoco la pudo satisfacer. ¿Cuánto duró este trato de Dios con Israel? Desde el llamamiento de Abraham hasta Moisés. Igualmente los estudiosos dicen más o menos 2000 años. Quiero que vaya sumando. Llevamos 2000 años en cuanto al trato de Dios con el hombre. Ahora 2000 años en cuanto al trato de Dios con la nación de Israel. Llevamos 4000 años. Entonces fracasó esta dispensación con Israel. No pudo satisfacer la ley moral de Dios. No pudo satisfacer las demandas de Dios, porque el hombre, pues, en su naturaleza, el hombre está siempre dado, ¿verdad?, a transgredir la ley de Dios. Ya vimos que la primera base fue, hermanos, con hombres: Adán, Noé, Abraham y Moisés. Ahora la base de esta nueva dispensación de Dios, ¿cuál sería? Sí, sería por medio de Jesús. Esa es la base, ese es el fundamento. Recuerde que la Biblia dice que Él es el fundamento. Jesús es la roca sobre cual está fundada la iglesia. Y esta dispensación se conoce como la dispensación de la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es, amados, ¿verdad? Y este concepto lo hemos aprendido en el discipulado. Es un don que Dios nos da. Es un regalo que Dios nos da y que nosotros no lo merecemos. No tenemos forma nosotros de poder hacer lo que la ley de Dios exige por medio de la ley. Y por eso el Señor nos da una entrada, un regalo que se llama gracia. Y eso está fundamentado por medio de Jesucristo. Entonces la gracia no es hacer lo que yo quiero. La gracia no es jugar con Dios, ¿verdad? Jugar con Dios y estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, eso no es gracia. La gracia es que si nosotros caemos, que si nosotros le fallamos al Señor, esa sangre preciosa de Cristo en la cruz nos levanta y nuevamente nos coloca en la posición de justicia delante de Dios. No mi justicia, sino la justicia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ese es lo que se conoce como la dispensación de la gracia. Y donde nosotros estamos hasta este momento por medio de Jesús. ¿Cuánto tiempo llevamos? Desde Jesús hasta ahorita. 2022 años. Más o menos, porque hay un desfase como de 7 años con la persona que, hermanos, pusieron para partir desde el nacimiento de Jesús. Y eso en alguna oportunidad lo vamos a ver. Entonces cuando Jesús se presenta delante de aquellos fariseos, delante de la sinagoga, y les dice: he venido a proclamar el año agradable del Señor, estaba hablando de esto, de la gracia. Estaba hablando de este periodo de que comenzaba ahí, con Él. Ahí comenzaba.
el año agradable del Señor, donde las herencias se recuperaban. Adán perdió su herencia y por medio de Jesús nosotros la recuperamos. Nosotros éramos esclavos por medio de Adán, ahora por medio de Jesús nosotros somos libres, y todo lo que perdió Adán, ahora nosotros lo recuperamos. Estamos viviendo ese tiempo llamado el año agradable del Señor, que se conoce como la dispensación de la gracia. Aquí estamos ahorita. Volvamos a sumar el trato de Dios con el hombre, 2000 años. El trato de Dios con Israel, 2000 años. El trato de Dios con la iglesia van 2000 años. ¿Cuánto suma? 6000 años, ¿verdad? Ok. Entonces Dios, todos sabemos que Dios hizo, hermanos, todo lo que existe en 6 días. Y el séptimo día el Señor descansó. Entonces, ¿qué es lo que falta? Ya solo falta un día en el tiempo profético de Dios. Entonces, ¿qué estamos nosotros esperando como iglesia? ¿Cuál es la siguiente dispensación para la iglesia? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta dispensación? Todas las dispensaciones tuvieron un tiempo de ruptura, tuvieron un tiempo donde se terminó. ¿Cuándo va a terminar esta dispensación? Iglesia, ¿cómo va a terminar esta dispensación? ¡Ay, gloria a Dios! Va a terminar con algo que se llama arrebatamiento. Nos vamos con el Señor. ¿Cuántos se van con el Señor? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, amados, si ya hemos visto en ese mapa de Dios, en esa agenda cronológica de Dios, que van 6000 años, y sabe que Pedro dice que para Dios un año es como 1000 días. Ya llevamos 6 días en el calendario de Dios, en el calendario profético de Dios, falta un día. Entonces, ¿a cuánto estaremos de que termine este tiempo del año profético de Dios? ¿A cuánto estaremos? Pues no lo sabemos, pero de que estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Porque ya, hermanos, más bien estamos viviendo chascadas. Ya estamos viviendo tiempo extra, porque esta dispensación de la gracia ya lleva, hermanos, aproximadamente el tiempo que llevaron los otros tratos de Dios. Entonces, nosotros podemos encontrar un patrón. Y ese patrón es que cada 2000 años se cierra un trato de Dios y comienza otro. Ahora, estamos aquí esperando el arrebatamiento. Eso es lo que falta. Este es el tiempo en la agenda de Dios donde nosotros estamos, que sigue después. Ahora pues estaríamos viendo hacia el futuro. Después del arrebatamiento, lo que sigue es un tiempo que se llama tribulación y gran tribulación. Y ese tiempo es bien corto. Es un tiempo de solamente 7 años. 7 años. Es como un break, ¿verdad? Es como cuando en los partidos de fútbol lo paran un ratito para que vayan a tomar agua y después regresan a jugar. Entonces, este tiempo de 7 años es un tiempo que el Señor lo deja para tener un trato con Israel, porque Israel no quiso nada con el Mesías. No recibió esta palabra cuando Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos. No le creyeron y se salieron de la dispensación de la gracia. Pero como Israel es el pueblo que Dios escogió para sí, en estos 7 años Dios va a tener un trato con Israel. Israel se va a dar cuenta: aquel Jesús que dijo hace 2000 años que Él era el Mesías, que venía a proclamar el año agradable del Señor, nosotros lo desechamos, no lo recibimos y por eso quedamos fuera. Sus ojos se van a abrir, su venda va a ser quitada, porque Pablo dice que Israel tiene una venda, pero ¿a qué costo? Va a ser tiempo de persecución, va a ser tiempo de juicio. Y cuando ese tiempo de 7 años termine, comienza ahora la última de las dispensaciones en Jesús. Y esa dispensación, la base es David. ¿Y por qué la base es David?
porque Dios le hizo una promesa a David y le dijo a David: tu reino nunca tendrá fin, nunca tendrá fin. ¿Y sabe qué? Por medio de David nació el Cristo, nació Jesús. Y cuando Jesús venga a gobernar, los últimos 1000 años que nosotros encontramos en la Biblia es en base a esa promesa que Dios le hizo a David. Entonces Cristo Jesús va a venir a gobernar a este mundo por 1000 años, cumpliendo la promesa que Dios le hizo a David, de que su reino nunca tendría fin. Y Jesús es el rey, hermanos, verá que viene del linaje de David. En la Biblia entonces encontramos aquí la ruta profética de Dios: 7 días, 7000 años. Ahora, después de los 7000 años, en la Biblia no encontramos nada. Después de los 7000 años, creo que comienza una nueva historia. No sabemos, hermanos, lo que pasa después de los 7000 años, después del milenio. No lo sabemos, porque la historia de Dios hasta ahí nos dice. Pero lo que sí nos dice es que vamos a vivir con Cristo por toda la eternidad, hermano. En un tiempo sin tiempo. Ahora, amados, quiero que nosotros le pongamos atención a algo de lo que estamos viendo en este momento. Mire, cada una de estas dispensaciones siempre termina con un juicio. Siempre termina con un juicio. La dispensación en el Edén por medio de Adán y Eva, ¿cómo terminó? Muerte espiritual. Dios le dijo, les advirtió: miren, si ustedes comen de ese fruto, van a morir. Y el enemigo les dijo: no, no van a morir. Y transgredieron la ley de Dios y ¿qué? Murieron. Entonces esa dispensación terminó con un juicio. ¿Cuál? Muerte espiritual. Y aunque no murieron en el momento, murieron después a los cientos y pico, a la cantidad de años que el Señor les dio, ¿verdad? Que eran cientos en aquel tiempo. La dispensación después de Adán y Caín y todos ellos, ¿cómo terminó? Hasta Noé. Terminó con muerte también. En un diluvio. Hubo juicio. El diluvio, los hermanos, se los llevó a todos, excepto a Noé y a sus hijos, 8 personas. Luego la dispensación del gobierno humano con Noé, ¿cómo terminó? Con una dispersión. Cuando Nimrod construyó aquellas ciudades, la Torre de Babel, y Dios los dispersó. Ahí terminó esa dispensación hasta que comenzó en el tiempo de Noé. Terminó Dios frustrando, confundiendo las lenguas y esparciéndolos por la tierra. La dispensación de Abraham, ¿cómo terminó? Terminó cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Entonces, también, hermanos, hubieron juicios. Hubo juicio para Egipto y hubo salida. Hubo un éxodo de parte de Israel. Así terminó esta dispensación. La dispensación de la ley, ¿cómo terminó? Terminó con la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús resucita, ahí terminó toda la maldición de la ley. Ahí terminó todo aquello, amados, que nos esclavizaba a la ley al no poderla nosotros satisfacer. Terminó con una muerte también. Terminó con un juicio, y ese juicio fue para usted y para mí, pero por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús tuvo que morir por usted y por mí. Entonces terminó en un juicio, pero también terminó con una salida, terminó con la resurrección de Jesús y con la resurrección suya y mía. Y esta dispensación de la gracia, ¿cómo va a terminar también? Va a terminar con juicio y con salida. ¿Juicio para quién? Juicio para las naciones. Lea Apocalipsis también, amados, lea el Antiguo Testamento, Joel y Isaías, y hay muchos, amados, y hemos hablado bastante, ¿verdad?, de todos los juicios que vienen para la tierra en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Entonces, esta dispensación de la gracia, donde estamos nosotros ahorita, termina con juicio y termina también con salida, así como el Éxodo. Y esa salida es
lo que se conoce como arrebatamiento o rapto de la iglesia. Entonces, amados, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es la ruta que Jesús o que Dios tiene trazado para su pueblo? Lo que estamos esperando, amados, es que seamos levantados. ¿Cuántos se quieren ir como esos pichinguitos? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, amados, ¿cuál es el tiempo profético que estamos viviendo? ¿En qué etapa de la historia, en la agenda escatológica de Dios estamos? ¿Estaremos al principio, en medio o al final? Yo creo, hermano, que estamos ya al minuto 95. Los partidos de fútbol duran 90 minutos, pero le dan 5 minutos extra. Estamos viviendo el último minuto extra. Ahí estamos, solamente esperando que suene la trompeta, y ese es el pitazo final. Entonces, este tiempo de la gracia que llevamos 2022 años hasta ahorita, y no sabemos si vamos a llevar 2023, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Hoy mismo puede venir, mientras estemos aquí puede venir, no lo sabemos, porque estamos en ese último tiempo. Y dice primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 52, palabra de Dios para todos, la versión: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar. Entonces, anoche hablábamos un poquito de esas dimensiones, ¿verdad?, que nosotros no podemos ver, pero sabemos que ahí están. Cuando suene esa trompeta, nosotros vamos a pasar de una dimensión a otra en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser, hermano, nuestro desaparecimiento de este mundo físico a esa dimensión espiritual, donde vamos a ser transformados. ¿Transformados de qué? En la Biblia dice que allá en los cielos no puede entrar nada enfermo, nada sucio, con cualquier enfermedad, hermanos. Allá, hermanos, nos va a comenzar a crecer el pelo a los que lo hemos perdido. Allá vamos a comenzar, hermanos, a ponernos, ¿verdad?, como cuando teníamos 15 años. ¿Qué cuerpito tenía yo, hermanos, a los 15 años? Pues allá lo vamos a recuperar. Vamos a recuperar, hermanos, vamos a tener una edad estándar, más o menos 25 años. ¿Cómo se miraría usted de 25 años? ¡Ay, hermano! Eso va a suceder en cuanto, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados y vamos a subir hacia arriba y vamos a estar con el amado. Así como el Señor es, así vamos a ser nosotros. Nuestras vestiduras van a ser vestiduras blancas. Nuestra ropita, hermano, va a quedar ahí. Y si andamos chones con un hoyo, hermanos, los que se queden lo van a ver. Pero a mí ya no me va a importar. Hermanos, esto no es locura. Está escrito. Y si Dios, amados, lo ha hecho a través del tiempo, ¿por qué no lo va a hacer lo que Él ha prometido? Amén. Lo que Él ha prometido en su palabra, ¿por qué no va a llegar hasta el final? ¿Qué eso le impide? ¿Qué le impide al Señor llegar hasta el final de su plan profético? Absolutamente nada, hermanos. ¿Sabe que la gente pone al diablo a pelear con Dios? Hermano, Dios no está peleando con nadie. Dios no está peleando con nadie. Ni siquiera Jesús está peleando con el diablo, hermano. El diablo está pataleando, está queriendo hacer lo que Él vino: robar, matar y destruir. Pero ¿sabe qué? El mismo Jesús nos dio autoridad a nosotros y nos dijo: a ustedes yo les doy autoridad para que puedan hollar serpientes, escorpiones y cualquier plan del enemigo. Entonces, amados, el Señor no está peleando ahí, boxeando con nadie. Él ya tiene, hermanos, todo su ruta, hermanos, establecida. Por eso decía Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo de cumplimiento, y esa promesa también se va a cumplir. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Quiero que se ponga de pie en esta noche.